Hace algunas semanas les prometí que hoy día vamos a comenzar a estudiar este libro y así estamos haciéndolo. Es una carta que usted va a darse cuenta que de inmediato casi que está dirigida especialmente a los cristianos, a los creyentes, a los que ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, los que hemos hecho de Jesús el Señor de nuestras vidas. Especialmente para ellos va dirigida esta carta. Sin embargo, mientras estamos estudiando, pues le animo, mi querido amigo, si nos está visitando y aún no conoce a Cristo como Salvador personal, le animo a poner atención porque hay términos generales aquí en los cuales también Dios está incluyéndolo a usted y vamos a estarlo explicando dentro de un momento y por lo tanto convendría más bien que usted reconozca que aunque la carta fue dirigida a la iglesia en aquel entonces y también ahora, pues todavía Dios tiene un profundo interés por usted y por eso es que usted está aquí con nosotros en esta mañana. Alguien lo invitó, de repente usted tenía una necesidad de ir a una iglesia y está con nosotros en esta oportunidad. Bienvenido, pero quisiéramos que de todos modos entienda de que Dios tiene un mensaje para usted en esta ocasión. Aunque de repente esté hablando en una forma general a la iglesia, ¿ok? Entonces, quisiera por favor que todos estemos considerando esos datos que son prácticamente la introducción a los estudios que vamos a tener acerca del libro de Judas o la epístola de Judas. Muy bien, en primer lugar quisiéramos explicar que es evidente que Judas no tenía intenciones de escribir este tema. Indudablemente, pues a él le hubiese gustado escribir de otro tema. Sin embargo, pues él admite que escribe este tema, este asunto, porque era necesario. En otras palabras, él vio una necesidad y aunque tenía en su corazón escribir otra cosa, todavía él escribió lo que era necesario. Ahora, este tema que vamos a tratar a través de todo este libro no era solamente necesario para aquella época. Recuerde usted que la palabra de Dios es viva y eficaz en todo tiempo. Recuerde usted que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará. Recuerde usted que la palabra de Dios es el pasto delicado que todos nosotros los cristianos necesitamos cada día de nuestra vida. Por lo tanto, Judas es eso, la palabra de Dios. En aquel entonces, importantísima. Ahora, importantísima, y si el Señor no viene hasta cuando nuestros tataranietos estén en la iglesia, todavía seguirá siendo importantísima, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Así que mis queridos hermanos en el Señor Jesús, pues qué importante es que nosotros entendamos la necesidad de esta carta conforme el apóstol lo menciona aquí. La siguiente cosa que es también sobresaliente cuando la leemos, es que es una apelación a los cristianos auténticos. Está apelando a los cristianos auténticos. Ahora de repente usted dice que hay otro tipo de cristianos. Claro que hay otro tipo de cristianos. Y cuando estemos desarrollando el tema más ampliamente, usted se va a dar cuenta de que hay algunos que son falsos cristianos y hay algunos que dejaron de serlo por un determinado tiempo de repente, pero la carta está dirigida a los cristianos auténticos y vamos a ver algunos detalles. ¿Qué nos hace auténticos? ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos que está dirigida exclusivamente a ellos y hay algunas terminologías que son necesarias entenderlas, como por ejemplo, contendáis ardientemente. En otras palabras, a los cristianos auténticos se les está llamando para que peleen, Ahora muchas veces, a veces pensamos que cuando somos cristianos somos para estar quietitos ahí y orando nada más y nada más que eso. Pues es cierto, debemos estar hombres y mujeres, debemos ser hombres y mujeres de paz. Sin embargo, todavía no significa pues que estamos llamados a estar muy quietos, que digamos, porque usted va a dar cuenta que no es así.
Por otra parte, si fuéramos a lo que el apóstol Pablo nos escribe respecto a este asunto de la armadura de Dios, usted va a encontrar entonces que se nos manda a estar preparados. ¿Para qué? Para un enfrentamiento continuo. El cristianismo entonces no es una cosa que está quieta de ninguna manera. El cristianismo no es una idea que de repente se nos ha puesto en la cabeza para que estemos pensando simplemente en el cielo o algo semejante. No, estamos en este mundo, estamos viviendo frente a la corriente de este mundo, nos estamos oponiendo a la corriente de este mundo, nos estamos oponiendo a las filosofías que gobiernan nuestra sociedad, que gobiernan nuestros colegios, que gobiernan nuestras universidades. Nos estamos oponiendo a eso y por lo tanto el cristianismo no es algo que digamos muy pasivo, que digamos, de ninguna manera. Por eso es que el apóstol Judas aquí en su carta nos está mandando a contender por la fe. Vamos a ver esto un poco más adelante, pero quisiera que al introducir la carta, pues entendamos esto con mucha claridad. Por otra parte, también diríamos que en aquel entonces el problema que Judas ve es que dentro de la iglesia había apostasía. Y entonces el apóstol está escribiendo para que los cristianos estén atentos a esto. Ahora, ¿será que la apostasía solamente existió en aquel entonces? ¿Será que no hay apostasía ahora? ¿Será que no habrá apostasía en el futuro? Pues no es así. Son herramientas, son instrumentos que el enemigo utiliza para tratar de perturbar la obra de Dios en tu vida, para perturbar la obra de Dios en la iglesia y para perturbar el evangelio, el progreso del evangelio a nivel de toda criatura o todo el mundo. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, estamos hablando más bien de una iglesia que debería estar orando, sí, pero a la vez también peleando por convicciones, por cumplir con lo que el Señor nos ha mandado a realizar, por hacer la obra de Dios. No somos entes pasivos que estamos simplemente sentados mirando lo que está sucediendo en el mundo. No, deberíamos estar activos, especialmente en lo que se refiere a nuestro hogar. Es importante, mi querido hermano, que puedas observar esto a través de las cosas que vamos a estar mirando en esta carta. Vamos al versículo 3, por favor. Vamos al versículo 3 para que veas la forma como Judas se expresa respecto a este asunto que acabo de mencionar, como el caso, por ejemplo, de la apostasía. Hay otros temas más, por eso les digo que es una carta muy importante para este tiempo, pero simplemente por mencionar el asunto de la apostasía, vamos al versículo 3. ¿Qué cosa dice? Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Hermanos, la salvación es algo que tenemos todos los creyentes en Cristo, es común a todos nosotros. Y el versículo sigue diciendo, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, subraye eso, contendáis ¿qué? Ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que pelees, ¿qué? Ardientemente. Ahora, las semanas pasadas, hablando un poco respecto a la actitud de la iglesia, dijimos que la iglesia no debe venir al templo pensando simplemente, bueno, hoy día voy a tener un buen tiempo con mis hermanos en la iglesia. Es bueno que tengas un buen tiempo con los hermanos de la iglesia. Es bueno que vengas y cantes con alegría. Es bueno que vengas y de repente pues disfrute de dar tus ofrendas al Señor. Es bueno que vengas y que tengamos un tiempo de oración por el misionero fulano, etc. Todo eso es bueno, magnífico. Pero dijimos también que los cultos deberían ser una especie de venir a capacitarnos para salir al mundo a poner en práctica lo que hemos aprendido.
Porque de otra manera sería simplemente venir, sentarnos, hacer lo que el programa nos presenta por delante y salirnos hasta el próximo domingo, cuando vengamos a sentarnos a desarrollar el programa y salir para esperar el próximo domingo y así estar pues toda la vida. No es así. Lo que necesitamos más bien es que nos preparemos hoy, porque durante la semana vamos a tener situaciones difíciles y para eso el Señor nos capacitó. Así que mi querido hermano en el Señor Jesús, qué importante es lo que el apóstol nos está diciendo aquí respecto a este asunto. Tienes que prepararte para contender ardientemente por lo que tú crees. Por lo que tú crees. ¿Ok? Vamos al versículo 17. Mira el énfasis que pone Judas en este tema. El versículo 17 nos dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amados, deben tener presente, estad o tened memoria de las palabras que fueron dichas antes. ¿Por qué? Porque hay corrientes continuas que van tratando de cambiar lo que serían nuestros fundamentos bíblicos. Y por eso es que tú vas a encontrar todo tipo de cristianos. Porque muchas veces simplemente nos dedicamos a hacer rutinas religiosas. Hoy es domingo, tenemos que ir al templo. Terminamos el culto y nos vamos y de repente estamos creyendo como los de la otra esquina. O de repente estamos creyendo más bien como los que creían que nuestros abuelos. O de repente estamos haciendo prácticas como las que hacíamos antes de conocer a Cristo como Salvador personal. Entonces, qué importante, mi querido hermano, que contendamos por la fe. Así que no es el tema de hoy día, porque estoy simplemente introduciendo la carta de Judas. Sin embargo, son temas que, como usted puede verlos, están ahí en la palabra de Dios. Y es importante que lo tengamos presente cuando estamos leyendo la carta. Yo le invito a que lo lea muchas veces. Son varias semanas que vamos a estar tratando este libro. De modo entonces que léalo. Y si que usted quiere hacer del libro de Judas el libro de su meditación diaria por 2 o 3 meses, bueno, amén. Es chiquitito y si puede aprenderlo de memoria, amén también. Porque usted se va a dar cuenta de la importancia de este libro. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora al primer versículo, al versículo 1. Y probablemente nos quedemos ahí por todo el culto o la enseñanza de este culto. Hay cosas aquí que son sumamente importantes verlas. En primer lugar, mire cómo se presenta el escritor de este libro. ¿Cómo se presenta? Judas. Así se presenta. ¿Cómo se llamaba? Judas. Ahora en la Biblia hay 3 Judas. Y por supuesto, a veces nos parece Judas, el nombre Judas, un nombre que no queremos ponerle a nuestros hijos ni a nuestros nietos, ¿no? De repente algunos le han puesto a su perrito Judas, porque, bueno, es un Judas. Pero de todos modos, Judas no es un mal nombre. ¿Sabe lo que significa Judas? Judas significa la alabanza del Señor. La alabanza del Señor. No es un mal nombre. Hubo un mal hombre que tenía este nombre, pero el nombre en sí no es malo. Y este Judas, según lo que podemos ver aquí, pues tenía una familiaridad con el Señor Jesús. Vamos a verlo un poquito más adelante eso. Había una familiaridad con el Señor Jesús. La siguiente cosa que podemos ver aquí respecto a la presentación de Judas es que, aparte de decir que su nombre es Judas, también nos va a decir que es siervo de Jesucristo. Así se presenta. Es siervo de Jesucristo.
La palabra siervo, de repente en una aplicación un poco más fuerte, significa esclavo. Y así se está presentando Judas. Soy Judas, esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Ahora, para muchos de repente pensar en que soy un esclavo, pues es un asunto muy vergonzoso. Algunos de nosotros especialmente, pues hemos recibido alguna instrucción para ser vencedores, no para ser esclavos. Para ser dominadores, no para ser esclavos. Pero el llamado del Señor en este caso, a lo menos como Judas se está presentando aquí, es esclavo del Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante, porque para los siervos del Señor, los esclavos del Señor, este título no era una vergüenza, sino más bien era un título de honor. Lea usted cómo se presenta Pablo. Pablo dice que él es siervo, esclavo de Jesucristo. Vea usted a los demás apóstoles y ellos van a decir que son esclavos de Jesucristo. No es un título para avergonzarse. De modo que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, pues deberíamos considerarnos esclavos del Señor Jesucristo. Por varias razones. Una es que Él nos compró. Y nos compró no con poco precio. Aunque de repente no éramos nada en la vida, todavía pagó un alto precio por nosotros. El precio que tú no puedes imaginarte. El que jamás podrías haber conseguido para rescatarte. Lo que nunca podrías haber hecho para poder salvarte. Eso lo pagó el Señor por ti. Y si simplemente te compró, eso es lo que se hacía con los esclavos. Un esclavo no venía para decirte, bueno, yo quiero ser tu esclavo. No. Un esclavo, por lo general, el dueño de un esclavo se iba al mercado de los esclavos y escogía al que más le convenía para ciertos trabajos, ya sea del campo o lo que sea, pero iba y lo escogía y pagaba el precio que el dueño de ese esclavo pues le cobraba. Así era. Y simplemente pensáramos en esto, qué maravilla que el Señor nos compró y nos sacó de la esclavitud del pecado. Y qué maravilla que el Señor no solamente nos sacó de la esclavitud del pecado, sino nos salvó también de las consecuencias eternas del pecado. ¿Cómo no querer ser un esclavo del Señor? ¿Cómo sentirnos avergonzados de ser esclavos del Señor? Con razón Judas se presenta así. Mi nombre es Judas y soy esclavo del Señor. Ahora, si vamos un poquito más todavía, más adelante, vamos a encontrar entonces de que esta declaración de Judas es valiosa por el siguiente dato que encontramos aquí en esta carta. Leo otra vez el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Hermano de Jacobo. Ahora, si vamos un poco a la historia y un poco a trasfondo de esta declaración, lo que vamos a encontrar aquí es que Jacobo y Judas eran medios hermanos del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué? Usted sabe que antes de que nazca el Señor Jesús, María estaba comprometida con José. Y la Biblia dice que José no conoció a María hasta cuando nació su hijo primogénito. Ahora, son declaraciones de la Biblia. Un primogénito significa el primero, ¿o no? Y la conoció, no es que recién la estaba mirando, no. Lo que pasa es que ya estaban casados y José no tuvo relaciones maritales con María hasta cuando nació Jesús. Y si desde luego tuvieron relaciones maritales después del nacimiento del Señor Jesús, hubieron también otros hijos. Por eso es que Jesús fue primogénito.
porque hubieron otros hijos. Judas era uno de esos hijos. Jacobo era uno de esos hijos. Ahora nos preguntamos, ¿y entonces por qué Judas no aprovechó para decir hermano de Jesús? Y más bien dijo, soy siervo de Jesús. ¿Por qué no dijo, soy hermano de Jesús y de Jacobo? Y simplemente dijo, soy hermano de Jacobo y siervo de Jesús. Porque mira, la cercanía familiar no da ningún mérito a las personas. La misma Virgen María dijo que alababa a Dios, su Salvador. De modo entonces que la cercanía familiar con nuestro Señor Jesucristo no le daba ningún mérito especial a Judas. Él tuvo que arrepentirse tan igual como los demás hombres sobre la tierra. Tuvo que recibirlo como su Señor y Salvador, tan igual como las demás personas. Y ahora es interesante notar que si leemos los evangelios vamos a encontrar que sus hermanos se oponían al ministerio del Señor Jesús. Y hasta en cierta forma se burlaban. Por eso es que le decían, si te quieres hacer famoso, ¿por qué no subes a la fiesta? Y haz las señales que tienes que hacer. En otras palabras, no creían en él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesús resucitó. Y es entonces cuando Judas lo reconoce como su Señor, como su dueño, como él se identifica como el esclavo del Señor. Qué importante, mi querido hermano, en el Señor Jesucristo. Es importante que entiendas, mi querido amigo que nos estás visitando, que aunque seas una excelente persona, pero si no quieres reconocerte como un pecador, no hay solución para ti. No lo hubo para Judas. Tampoco lo hay para ti. Sin embargo, por muy excelente persona que seas, vienes a los pies de Jesucristo pidiendo perdón por tus pecados porque te reconoces un pecador. La Biblia dice que tú vas a ser, o tú vendrás a ser un hijo de Dios. Te repito un versículo textualmente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también este Dios maravilloso que quiere recibirte como un hijo de Él, también te va a decir, en el capítulo 3, los versículos 36 del libro de San Juan, te va a decir lo siguiente: que los que se rehusaron creer en el Hijo no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre esas personas. Así textualmente, la ira de Dios está sobre esas personas. Entonces, mira, no importa tus títulos, no importa tu generosidad, no importa tu moralidad, no importa todo lo excelente que seas, lo que necesitas más bien es reconocer que un día mentiste, o que un día tuviste malos pensamientos, o que un día tuviste malas actitudes, que un día pecaste. Y eso te hace un pecador. Y por eso necesitas un Salvador. Y Jesucristo vino para comprarte, para salvarte, para sacarte de la esclavitud del pecado y ponerte en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para sacarte de las consecuencias del pecado y ponerte más bien en la herencia que Él recibió y la quiere compartir con nosotros. Oh, mi querido amigo, es importante que salgas de este lugar en esta mañana reconociendo a Cristo como tu Salvador personal, como el Señor de tu vida. Hazlo como Judas, esclavo del Señor. Él me compró, a Él le pertenezco. La siguiente cosa que quisiéramos notar aquí respecto a este tema que estamos tratando es que Él utiliza algunos calificativos para sus destinatarios. Él está escribiendo una carta y Él va a utilizar aquí algunos calificativos que son sumamente importantes. Vamos a tratar de entenderlos y me gustaría que también pongas atención, mi querido amigo, aunque me estoy dirigiendo a partir de este momento especialmente a
los creyentes, los hermanos de esta iglesia. ¿Ok? Pero mira por favor lo que encontramos aquí en el mismo capítulo 1. Después de presentarse y decir que es hermano de Jacobo, dice a los llamados. A los llamados. Ahora, Judas entonces está diciendo lo siguiente. Él está escribiendo a los llamados. Así, de simple, se puede entender. Su carta va dirigida a los llamados. Este término, por supuesto, que encontramos en la Biblia, se usa especialmente para referirse a un llamamiento urgente para que ocupe un cargo importante. Hay 2 o 3 formas como se puede utilizar esta expresión llamados. Vamos a verlas rápidamente. Pero lo que acabo de decir, por ejemplo, lo vemos en el caso del apóstol Pablo. Mire por favor lo que encontramos en Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Romanos capítulo 1 y el versículo 1. Búsquelo por favor y vamos a leerlos. Si fuera posible leerlos juntos, mejor. ¿Qué dice Romanos 1:1? Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser, ¿qué? Apóstol. El apostolado de Pablo no fue algo que a él se le ocurrió. No, Dios lo llamó para ser un apóstol. Ahora, el término apóstol significa enviado. El Señor Jesucristo tuvo discípulos, los capacitó. Los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo se dedicó especialmente a esos 12 discípulos y luego los envió. Pero hay que recordar que eran 12 discípulos, que significa 12 apóstoles, y hubo uno que falló y quedó un espacio ahí. Y entonces el Señor llamó de entre todos nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo a Pablo para que él sea apóstol. Llamado a ocupar un cargo especial. Pero también la palabra de Dios utiliza este término para referirse a nosotros como cristianos para ser distintos al mundo, para tener un comportamiento distinto a lo que es común en el mundo. En otras palabras, tú y yo somos llamados para ir contra la corriente del mundo. Tú y yo somos llamados para que la gente nos vea como, qué extraño. En cierta forma, somos extraños. Es lo que el apóstol Pedro decía. Dicen que somos extraños porque no hacemos las mismas cosas que ellos hacen. Ahora, es importante que podamos ver esto como que es a lo que hemos sido llamados. Vamos a ir rápidamente a la Biblia. Vamos a buscar algunos versículos. Romanos capítulo 1, hoy vamos a leer los versículos 6 y 7. Romanos capítulo 1, versículos 6 y 7. Si lo tiene, por favor, sígame en la lectura. Si no, le animo a que lo apunte para que lo lea en su casa. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. En otras palabras, hemos sido llamados con el Evangelio para ser de Jesucristo. Seguimos. Mira lo que dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué? Santos. Llamados a ser santos. Ahora, la palabra santo o el título santo no es un simplemente título para que cuando estemos en el cielo. No, es para ahora. Ahora tú eres un santo. Y no solamente eres
nombrado santo. Se espera que vivas una vida santa. Fuiste llamado con un evangelio santo para vivir una vida santa. Por eso es que somos distintos. Por eso es que de repente el mundo nos mira y como no estamos haciendo lo mismo, dice, qué extraño. Ahora, ¿por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de hacer distintos. Ellos se pueden poner todos los propósitos para cambiar y no lo van a lograr. No van a poder. Tal vez hasta se internen en algunos centros para mejorar su conducta y cuando salen de ahí van a volver a hacer lo mismo. Porque no se trata de un lugar, no se trata de una instrucción. El problema es su naturaleza. El problema es la naturaleza. En otras palabras, te pongo un ejemplo. No importa si tú agarras un chanchito, lo bañas, lo perfumas, le pones su collarcito antipulgas. Ahí está tu chanchito más limpio del mundo. Y lo pones en tu dormitorio, duermes con él, etcétera, etcétera. Es probable que de repente uno de esos días te vas a olvidar y dejas la puerta abierta. ¿Qué es lo que crees que el chanchito va a buscar? Así es. En su naturaleza está revolcarse en el fango. Esa es su naturaleza. Y apenas salga, pues va a hacer eso. Y no importa cuánto tiempo va a estar recluido en un centro para cambiar tu conducta. Cuando salgas vas a hacer lo mismo. Porque el problema es tu naturaleza. De modo que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, qué interesante lo que el apóstol nos dice aquí. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Por eso es que, mi querido hermano en el Señor Jesús, te animo a no estar atento a lo que el mundo hace, sino a lo que la Biblia dice. Te animo a no estar pensando de que cómo le va bien a él y a mí no. Más bien, sujétate a la voluntad del Señor, que siempre es la mejor para nosotros. Y seguimos, porque también el versículo nos va a decir que somos llamados, no solamente con el Evangelio para ser salvos, sino que somos llamados para ser santos, pero también somos llamados para predicar el Evangelio. Quiero introducir este punto de la siguiente manera. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor Jesucristo resucitó y tuvo un tiempo para estar con sus discípulos? ¿Y qué es lo que les encargó antes de ascender a los cielos? Predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones. ¿Verdad? En otras palabras, pues, ese es nuestro encargo. Para eso somos llamados. El pueblo de Israel fue llamado para eso y fracasó. Sigue siendo el pueblo de Dios. Pero al fracaso del pueblo, como un pueblo enviado para que el mundo lo conozca, y como ellos fracasaron, llamó a la iglesia y la capacitó. La iglesia nació hablando y comenzó hablando el Evangelio del Señor Jesucristo. El primer día de la prédica del Evangelio del Señor Jesucristo hubieron miles de personas que recibieron a Cristo como el Señor de su vida. Y eso es lo que todo el tiempo va a hacer la iglesia mientras esté aquí en la tierra. Un día Cristo vendrá y nos llevará con Él. Dejaremos de cumplir o de hacer esa misión. Mientras tanto, ese es nuestro trabajo. Para eso nos llamó el Señor, para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, para anunciar a Cristo a toda criatura. Mira, por favor, rápidamente, Hechos capítulo 16 y el versículo 10. Aquí vemos un cuadro que es importante que no solamente lo consideremos como que sucedió en la vida del apóstol Pablo, no. Es un cuadro a lo que hemos sido llamados. Veamos lo que dice el versículo, Hechos 16:10. Cuando vio la visión,
enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida procuramos partir para Macedonia, donde dando por cierto que Dios nos llamaba. ¿Para qué? Para que les anunciemos el Evangelio. Para que les anunciemos el Evangelio. Oh, hermanos, qué importante es lo siguiente. Tal vez hay inconversos en tu casa. Ok, no esperes que los de la iglesia vayan para convencerlos. Tú estás ahí para anunciarles el Evangelio. ¿Tienes hijos que todavía no han recibido a Cristo? Pues no esperes que los de la iglesia vayan para convencerlos. Tú estás ahí para hablarles de Cristo. ¿Hay amigos en tu centro de trabajo que no conocen a Cristo? Tú estás ahí para hablarles del Señor Jesucristo. Ahora, no estoy diciendo que no te acompañes de repente con algún hermano de la iglesia. Amén. Después del primer culto estaba conversando con unos hermanos y me dijeron, un hermano nos pidió que vayamos para visitar a unos familiares. Y cuando fuimos para visitarlos, conversamos con ellos y recibieron a Cristo como Salvador personal. Y estaban felices porque la persona que había recibido a Cristo, pues, había venido al culto, al primer culto en la mañana. Amén. Para eso nos llamó el Señor, para comunicar el Evangelio. Qué bueno, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que el Señor nos ha puesto donde estamos para comunicar el Evangelio. Pero vea usted cómo se utiliza el término llamado en la Biblia. Somos llamados con el Evangelio para la salvación. Somos llamados con un Evangelio santo para vivir una vida santa. Somos llamados con el Evangelio santo para comunicarlo a las personas que lo necesitan. Tenemos que cumplir con este llamamiento. El siguiente calificativo que Judas utiliza para dirigirse a sus destinatarios es respecto a santificados. ¿Y qué dice? Vea otra vez, por favor. Llamados y luego dice santificados. Santificados. Ahora, ¿qué significa eso de santificados? La palabra santificados, igual como amados, es una palabra en griego que dice que es bastante similar, muy similar. Por eso algunas traducciones utilizan santificados y otras traducciones utilizan amados. En ambos casos, pues estamos tratando de ver que es un privilegio ser llamados, pero también es un privilegio el hecho de que somos amados por Dios. Qué bueno que el creador y sustentador del universo me ama. Qué bueno que el que hizo toda esta creación me ama. Qué bueno que a pesar de la vida que he tenido, todavía ese creador me ama. Y qué bueno que a pesar de la vida que puedo tener en adelante, quién sabe qué podría suceder, todavía me ama. Y qué bueno, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, que aunque yo muera saludable o muera de repente muy enfermo, todavía el Señor me ama. Porque no es un Dios que cambia. Es un Dios estable en su carácter y en sus sentimientos para con nosotros. Qué bueno que Él me ama. Mire, por favor, que esta expresión en la Biblia la encontramos, en primer lugar, en la forma como el Señor o Dios Padre se dirige a Dios Hijo. Vaya, por favor, al libro de Mateo, capítulo 3 y el versículo 17. San Mateo 3, 17. Y vamos a leer el versículo 17. Por favor, si tiene un lapicero, subraye lo que le digo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Refiriéndose al Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que dijo en una oportunidad, mira, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo expresó no porque Dios le había dejado de amar, no, es el amado de Dios, pero utilizó esa expresión porque
tu pecado y mi pecado sobre Él hizo que esa perfecta relación que había entre ambos se interrumpiera. Expresado, de repente ilustrado por las tinieblas que hubieron en ese momento. El sol resplandeciente que es común en el Medio Oriente no lo había al mediodía, sino tinieblas. Porque tú y yo pusimos nuestros pecados sobre Él. No fueron los romanos los que los mataron. No fueron los judíos los que los condenaron. Fue nuestros pecados. Tu pecado y mi pecado. Y qué interesante que todavía con todo eso es el amado de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero hay otro versículo más, vea por favor. Es otra ocasión, Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Es otra ocasión, no solamente en la ocasión del bautismo de Jesús, sino también en esta ocasión es cuando el Señor se transfigura delante de sus discípulos. Y ahí estaban los tres más íntimos discípulos del Señor Jesús. Y el acontecimiento hace que algunos de ellos pues entren en pánico y comiencen a hablar cosas. Y por eso es que la voz se deja escuchar en el versículo 5 cuando dice, mientras él aún hablaba, es decir, permítame explicarle, mientras Pedro hablaba todavía, porque a él le gustaba hablar mucho, mientras todavía Pedro estaba hablando, dice, una voz o una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. En otras palabras está diciendo, Pedro, cállate, escucha más bien. Escucha, porque este es mi Hijo amado. El mismo término que Dios Padre utiliza para el Señor Jesucristo, lo utiliza también para nosotros. Qué interesante, mi querido amigo, que el Señor te ama. No solamente a partir de cuando tú recibas a Cristo como Salvador personal. Te ama siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no significa que porque Él te ama, un día te encuentres en el infierno. No. La paga del pecado es muerte. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, lo que te espera es la muerte. Todavía Dios te ama, sí, pero estarás en el infierno. Y no porque Dios te mandó, Dios te ama. Y Dios te ha querido que estés con Él en su gloria. Pero tú elegiste el pecado. Tú elegiste la condenación. Tú elegiste tu destino eterno. Así que mi querido hermano en el Señor Jesús, qué bueno que Dios nos ama. Y mire por favor un par de versículos más. Voy a rogar por favor que si lo tiene, bien. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 11. Vea usted que el término amado con que el Señor se dirige a su Hijo, el Señor Jesucristo, también es utilizado respecto a nosotros. Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 11 dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, subraya eso. Si eres un santo, si eres un amado, entonces subraya, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahí está. Lo que Dios está pidiendo es que muestres tu santidad, que eres amado de Dios, siendo distinto, viviendo distinto. Pero ¿qué más dice el versículo? Dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El hecho de que somos creyentes no significa que hemos perdido algunos apetitos carnales, de ninguna manera.
Lo que pasa más bien es que ahora, el día cuando escuchamos el Evangelio del Señor Jesucristo según Efesios, el día que escuchamos el Evangelio y creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El mismo Espíritu Santo que vino para llenar la vida de la iglesia cuando la iglesia nació y comenzó predicando el Evangelio. Ese mismo Espíritu Santo que le dio poder a la iglesia es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros para darnos poder contra los apetitos carnales. Por eso es que nosotros no tenemos que luchar, ni encerrarnos, ni enclaustrarnos, ni hospitalizarnos, ni nada, para poder cambiar un comportamiento. Lo que tenemos que hacer es simplemente reconocer que el Señor ha puesto en nosotros un poder contra el pecado, para ser victoriosos contra el pecado. Y por eso es que somos distintos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Una nueva vida. ¿Por qué es nueva? Porque ya no es la continuación de lo que estábamos haciendo. Es que a partir de aquí hay un poder distinto para hacer que seamos distintos. Y ese es el Espíritu Santo en tu vida. Mi querido hermano en el Señor Jesús, qué importante lo que nos está diciendo aquí nuestro escritor en Primera de Pedro. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El capítulo 4 y el versículo 12 de Primera de Pedro también nos va a decir así: amados, no os sorprendáis, no te sorprendas del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, de repente te ven ser distinto y se quieren burlar de ti. O de repente te ven distinto y dicen, vamos a ver hasta cuándo le dura eso. O de repente te ven ser distinto y piensan que te hemos lavado el cerebro. O de repente te ven distinto y piensan entonces que, bueno, por alguna razón está haciendo eso. Y no hay nada de eso, sino simplemente que el Espíritu Santo vino a tu vida y te hizo distinto. Pero hay necesidad de mostrarlo. Frente a los apetitos carnales que batallan contra el alma y frente a las filosofías y corrientes de este mundo. Entonces somos amados por el Señor. Y la última expresión que utiliza aquí Judas es que somos guardados. Y quiero ilustrarte esto rápidamente porque ya el tiempo me ganó. Quiero ilustrártelo. Si fuéramos al libro de San Juan, capítulo 10, del versículo 28 y 29, vamos a encontrar la siguiente expresión. Si no lo has encontrado, apúntalo más para que lo leas en tu casa. Pero déjame leerlo, yo voy a leerlo, ¿ok? San Juan, capítulo 10, el versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Subrayo, no perecerán jamás. No perecerán jamás. Eso es lo que se conoce como vida eterna. Eso es lo que conocemos nosotros los bautistas como salvación eterna. Seguridad de salvación. ¿Ok? Seguimos leyendo. Y dice el versículo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Y está hablando de ser guardados. Ahora, quiero ilustrarte eso. Cuando mis hijas eran pequeñitas, yo siempre tenía oportunidad de conversar con personas y entonces a veces venían ellas y estaban por ahí un poco inquietas tratando de molestar de alguna manera, ¿no? De llamar la atención de alguna manera. Una de las cosas que yo hacía para entretenerlas era sacar las llaves de mi bolsillo, porque siempre tengo llaves en mi bolsillo. Les sonaba un ratito por ahí mientras seguía conversando y luego lo ponía en el centro de mi mano y cerraba el puño. Y ahí estaban ellas entretenidas, jalando, tratando de abrir mi mano. Desde luego, porque yo tenía más fuerza que ellas, nunca pudieron abrirla. ¿Cuánto tiempo le duró eso?
hasta que terminaba de conversar y entonces ya pues hacíamos ya otra cosa. Pero estas llaves estaban guardadas aquí en mi mano. ¿Y qué dice el Señor Jesús aquí en el versículo que acabo de leer? Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie, nadie. Pero es más todavía. El versículo siguiente, el versículo 29, por favor, escucha. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, mira para acá, para que podamos terminar con la ilustración. Ahí estoy yo en la mano del Señor Jesús, que nadie la puede arrebatar, nadie me puede arrebatar, pero la mano del Señor Jesús es la mano del Padre. ¿Y qué dice del Padre? Que es mayor que todos. En otras palabras, es más fuerte que todo. No hay nada más fuerte que Dios. ¿Quién me puede sacar de ahí? Estoy guardado, mi querido hermano. Y si tú has recibido a Cristo como Salvador personal, estás guardado por la fuerza más potente que hay, la de Dios, en la mano de Cristo. Pero mira cómo termina el versículo. El versículo dice, y guardados en Jesucristo. Hay otras versiones que dicen guardados para Jesucristo. Y ya sea que estamos guardados en Jesucristo, hay seguridad. Y si estamos guardados para Jesucristo, hay seguridad. No solamente porque estamos en Cristo y podemos cumplir con todos los planes de Cristo, presentes y futuros, sino que también somos parte del plan de Cristo para el futuro. En otras palabras, permítame explicarte. Un día el Señor Jesucristo va a venir y nos va a llevar con Él, a los que somos de Él. Estamos guardados para Él. Estaremos en la gloria con el Señor y se realizará lo que se conoce como las bodas del Cordero y estaremos con Él para siempre. Y luego después de eso vendrá otra vez a la tierra para reinar por 1000 años y estaremos con Él, porque nunca más nos separaremos. Y todo eso es porque estamos guardados en Cristo y para Cristo. Mi querido amigo, este podría ser también el plan de Dios para ti, si recibes a Cristo como tu Salvador personal. Vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en oración. Hermano, no te olvides, tú eres llamado con un evangelio santo para vivir una vida distinta y para llevar el evangelio a otras personas. Eres llamado, comisionado para llevar el evangelio a otras personas. Pero también eres llamado para ser guardado por el Señor Jesús, amado por el Señor Jesús. Te animo a considerar esto como un principio para tu vida cotidiana. Todos los días. Recuérdalo, soy un llamado, soy un santo, soy un amado de Dios. Todos los días. Y es importante que lo recuerdes, porque según Judas, hay corrientes extrañas que están luchando contra esto. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Tal vez habrá con nosotros alguna persona que aún no conoce a Cristo como Salvador personal y hoy día dice, pastor, por favor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Habrá alguien que levantando su mano y dice, pastor, por favor, ore por mí, yo quiero recibir a Cristo en mi vida. Quiero que Él perdone mis pecados. Quiero que Él me dé vida eterna. ¿Habrá alguien? Solamente levanta tu mano. Aquí en la iglesia hay algunos consejeros que se van a acercar a ti para conversar contigo posteriormente. ¿Hay alguien? Vamos, con toda libertad. Ahora quiero dirigirme a los hermanos en el Señor Jesús. Anda a casa y vuelva a leer estos versículos. Y recuerda que esos calificativos no son solamente para los cristianos en el tiempo de Judas. Son calificativos también para ti y para mí. Amado Padre Celestial, muchas gracias por darnos este momento cuando hemos podido meditar en tu palabra. Te rogamos, Señor, tus bendiciones
Imploramos para que nos ayudes, oh Señor amado, a tener siempre presente lo que somos para ti. Gracias por esta epístola tan preciosa que nos hace recordar, oh Dios, quiénes somos para ti. Te agradecemos todo esto en el nombre del Señor Jesús.